¿Alguna vez sentiste que una sola palabra, mirada o gesto fue suficiente para robarte la paz? Como si alguien apretara un botón invisible dentro de ti, y de repente estabas reaccionando, enojado, herido, desequilibrado. Pero ¿y si te dijera que el verdadero poder no está en lo que el otro hace, sino en cómo tú decides responder? Hoy voy a revelarte una de las enseñanzas más transformadoras del budismo. El arte de no dejarte provocar. Una comprensión que no solo te protege, sino que te libera. Porque cuando dejas de reaccionar, empiezas a vivir desde la conciencia, no desde el ego. Y si este mensaje ya está resonando contigo, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita. Este video es más que información. Es una medicina espiritual para quienes ya no quieren ser esclavos de las emociones ajenas. Empecemos. En los caminos polvorientos de la antigua India, donde la sabiduría se transmitía no con gritos, sino con silencio y metáforas, el Buda reunió a sus discípulos bajo la sombra de un árbol. Uno de ellos, profundamente inquieto, le preguntó con insistencia: «Maestro, si alguien me ofende, ¿no debo buscar justicia? ¿No debo saber quién fue y por qué lo hizo?» Entonces, el Buda contó esta historia. Un hombre caminaba por el bosque cuando, de pronto, fue alcanzado por una flecha. Cayó al suelo con el pecho herido, la respiración entrecortada, el dolor atravesando su cuerpo como fuego lento. Pero en vez de pedir ayuda, comenzó a hacer preguntas. ¿Quién disparó esta flecha? ¿Era de bambú o de sándalo? ¿Tenía plumas de águila o de pavo real? ¿El que la lanzó era alto o bajo? ¿Guerrero o cazador? El hombre exigía respuestas. Quería entender. Quería justicia. Entonces, el Buda hizo una pausa y dijo con serenidad: «Pero si no sacas la flecha, morirás. La causa importa menos que el veneno que te consume, y así sucede con la provocación. No es el gesto externo lo que más nos hiere, es lo que decidimos sostener internamente. Cada palabra hiriente, cada mirada cargada de juicio, cada actitud que sentimos como injusta, es una flecha. Pero el verdadero sufrimiento empieza cuando no la soltamos, cuando seguimos preguntándonos por qué lo hizo, qué quería decir, cómo pudo hacerme eso. Nos olvidamos de lo más urgente: sanar, liberarnos. La provocación no es lo que te lanzan, es la elección de quedarte atrapado en ella. La mayor libertad no es hacer lo que quieras, es no reaccionar ante lo que otros hacen, y esto, en el budismo, se entrena. No se finge, se practica. Veamos los principios esenciales para comprender esta enseñanza transformadora. Enseñanza 1. Todo lo que te provoca, te habita. En el camino del autoconocimiento y la práctica espiritual, una de las verdades más reveladoras es que nada externo tiene verdadero poder sobre nosotros, salvo aquello que ya vive dentro. Cuando alguien nos hiere con una palabra, un gesto o una actitud, tendemos a culpar al otro por nuestro dolor. Sin embargo, si observamos con atención, descubriremos que el verdadero origen del sufrimiento no está fuera, sino dentro de nosotros. La provocación solo duele cuando encuentra eco en una herida interna. Es decir, si alguien te dice algo ofensivo y eso te afecta profundamente, no es tanto por la veracidad o la malicia de sus palabras, sino porque en tu interior existe una inseguridad, una experiencia no resuelta, un recuerdo que aún no ha sanado. La reacción emocional es entonces una señal valiosa, un llamado de atención de tu mundo interior. Los sabios, aquellos que han dedicado su vida a conocerse a sí mismos, no reaccionan ante la provocación, no porque sean fríos o indiferentes, sino porque han comprendido que cada emoción fuerte es una oportunidad de sanar. Ellos observan,
sin juzgar. No se precipitan a responder, sino que se preguntan: ¿qué parte de mí ha sido tocada por esto? ¿Por qué esto me afecta? ¿Qué herida está pidiendo atención? En lugar de proyectar la culpa hacia afuera, redirigen la mirada hacia adentro. En vez de defenderse, escuchan. En vez de atacar, respiran. Así, cada encuentro difícil se convierte en un maestro, cada molestia en un espejo y cada persona que nos incomoda en una oportunidad para crecer. La verdadera libertad emocional no está en evitar que los demás nos hieran, sino en aprender a sanar lo que dentro de nosotros permite que esas heridas se abran. Solo cuando hemos trabajado en nuestras propias sombras podemos caminar por el mundo sin ser arrastrados por la reactividad. Entonces, las palabras ya no duelen, las provocaciones ya no alteran, y el silencio se convierte en una forma profunda de comprensión. Porque en el fondo, todo lo que nos provoca, nos habita, y todo lo que nos habita puede ser sanado. Enseñanza 2. La respuesta no es debilidad, es maestría. Vivimos en una cultura donde se valora la rapidez con la que se responde, donde el que no se deja es admirado y donde poner en su lugar a alguien es sinónimo de fortaleza. En debates, en redes sociales, en discusiones cotidianas, pareciera que el que calla pierde y que el silencio es un signo de debilidad. Pero esta visión no es universal. Desde la perspectiva de la filosofía budista, esa reacción automática no es fortaleza, es desconexión. El que reacciona pierde. No pierde frente al otro, sino frente a sí mismo. Cuando alguien nos ofende, nos contradice o nos desafía, lo más fácil es devolver la palabra, levantar el tono o defender el ego. Pero esa reacción inmediata surge desde la mente condicionada, desde la emoción no observada, desde el impulso. Y actuar desde el impulso es justamente lo contrario a actuar desde la conciencia. Dominar tu respuesta no es callar por miedo, es hablar desde la presencia, es darte el espacio sagrado entre el estímulo y la reacción. En ese espacio puedes elegir. Puedes observar qué emociones se agitan, qué pensamientos surgen, qué parte de tu ego se siente atacada, y desde ahí puedes decidir cómo actuar, si actuar o si simplemente soltar. La verdadera maestría no está en tener la última palabra, sino en no necesitarla. No está en imponer tu punto de vista, sino en comprender que no hay nada que defender cuando estás en paz contigo mismo. El que domina su respuesta no se somete, se libera. Esta actitud no es pasividad, no es dejarse pisotear ni resignarse. Es la expresión más elevada del autocontrol, de la sabiduría, del dominio del karma. Porque cada vez que eliges no reaccionar desde el ego, estás cortando una cadena de causa y efecto que te mantendría atrapado en un ciclo de conflicto y sufrimiento. Responder con conciencia es sembrar paz en lugar de guerra, es construir puentes en vez de muros, es elegir la compasión por encima del orgullo. En un mundo que grita, el silencio del sabio se escucha más fuerte. En un mundo que reacciona, el que responde desde la calma brilla como un faro. Así que no temas parecer débil por guardar silencio o por elegir la serenidad. Al contrario, ahí es donde nace tu verdadera fuerza. Porque en el instante en que puedes mirar al otro sin dejar de ver tu interior, has conquistado algo mucho más valioso que una discusión. Has conquistado tu libertad. Enseñanza 3. Nadie te enfada, te enfadas tú. Esta es una de las enseñanzas más desafiantes y al mismo tiempo más liberadoras del camino budista. Nadie te enfada, te enfadas tú. Al principio suena duro, injusto incluso. ¿Cómo que yo me enojo solo? Si fue el otro quien me gritó, me ofendió, me traicionó. Y sí, es cierto que hay gestos externos que duelen,
palabras que hieren, acciones que desconciertan. Pero el Buda no hablaba de negar la realidad, hablaba de trascenderla. El enfado no está en lo que sucede, está en cómo lo interpretas, cómo lo absorbes, cómo lo sostienes. No es una culpa, es un poder. Cuando entiendes que nadie tiene el control de tu paz, empiezas a vivir de otra manera, empiezas a alejarte sin odio, porque ya no necesitas reaccionar desde la herida. Aprendes a escuchar sin absorber, porque sabes que lo que el otro dice habla más de su estado que del tuyo. Comienzas a respirar antes de actuar, porque la conciencia ha reemplazado al impulso. Y eso es libertad interior. La ira no surge del otro, surge en ti. El otro puede ser el disparador, pero tú decides si aprietas el gatillo emocional o bajas el arma del juicio. Cuando alguien te provoca y logras no reaccionar, no es debilidad, es maestría emocional. Es como ver una tormenta desde una cueva sagrada. Sientes el ruido, pero no te moja. En la práctica budista, el enojo es considerado uno de los 3 venenos de la mente, junto con la codicia y la ignorancia. Y el antídoto no es reprimirlo, es observarlo, comprenderlo, disolverlo desde adentro. Porque cuando el enojo no encuentra combustible dentro de ti, simplemente se apaga. Nadie te controla, a menos que tú entregues las riendas. Esta enseñanza no es para sentirte mal, es para empoderarte. Te dice, tú puedes elegir. Elegir paz en vez de drama. Elegir claridad en vez de reacción. Elegir sabiduría en vez de ruido. Y eso es despertar. Enseñanza 4. La provocación como maestro. Hay personas que llegan a nuestra vida y parecen tener el don de tocar nuestros puntos más sensibles. A veces es una mirada. Otras veces una actitud, una crítica, un gesto de indiferencia. Y sin darnos cuenta, algo se activa dentro de nosotros. Dolor, rabia, tristeza, inseguridad. Pero el budismo nos invita a ver más allá del impulso, a detenernos y a preguntarnos con compasión, ¿qué parte de mí está siendo tocada? ¿Qué herida antigua se está manifestando aquí? Porque, aunque parezca lo contrario, esa persona no es tu enemigo, es tu maestro. La provocación no es una ofensa, es una señal de que algo dentro de ti aún pide atención, sanación, comprensión. No es fácil ver así al mundo. El ego prefiere culpar, rechazar, defenderse. Pero el alma despierta se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? En el camino budista se dice que los demás son nuestros espejos. No reflejan exactamente lo que somos, pero sí lo que aún debemos mirar. Cuando alguien activa en ti una emoción intensa, no es solo por lo que hizo. Es porque, de alguna forma, conectó con algo no resuelto en tu interior. Y eso no es malo. Es una oportunidad, una llamada, un maestro disfrazado de caos. Así que la próxima vez que algo te moleste, respira. No te escapes de la emoción. Siéntela. Observa lo que te muestra. No para reaccionar, sino para revelar lo que aún necesita tu luz. Como decía un maestro zen, el enemigo no es quien te hiere, sino quien te enseña sin querer. Cuando miras así el conflicto, algo cambia. Ya no te persigues por lo que sientes, ya no huyes de lo incómodo, y poco a poco transformas tus heridas en comprensión, y esa es la verdadera alquimia espiritual. Enseñanza 5. Respirar es resistir al ego. En el instante en que alguien te provoca, todo dentro de ti quiere reaccionar. Tu cuerpo se tensa, tus pensamientos se aceleran, tus palabras se cargan de fuego. Es el ego queriendo responder, defenderse, ganar. Pero justo ahí, en ese segundo sagrado entre el estímulo y tu respuesta, tienes un poder silencioso, inmenso,
transformador. La respiración. Respirar no es solo un acto biológico, es un acto espiritual. Cuando eliges respirar antes de reaccionar, estás diciendo sin palabras: no voy a ceder mi paz a este momento. Mi calma vale más que una discusión. No necesito tener razón si pierdo mi centro. El Buda enseñó que la mente es como un mono inquieto. Salta de pensamiento en pensamiento, de emoción en emoción. Pero con una respiración profunda, puedes invitarlo a sentarse, a mirar, a quedarse en silencio. Respirar ante una provocación no significa que apruebes lo que ocurre. Significa que tú decides cómo actuar, no tu ego herido. Cada inhalación es una pausa, cada exhalación una forma de soltar, y en ese espacio sutil que creas al respirar hay algo milagroso, la libertad de no ser arrastrado por el viejo impulso. La próxima vez que sientas que algo te enciende por dentro, no respondas de inmediato. Respira. Hazlo 3 veces. Hazlo con intención, y verás que ya no estás en guerra. Estás en ti, porque respirar conscientemente es la forma más silenciosa de desarmar al ego, y al hacerlo, tomas el control no de la situación, sino de tu mundo interior. Ese es el verdadero dominio espiritual. Enseñanza 6. Quien provoca está pidiendo paz desde su dolor. Hay personas que parecen vivir listas para atacar. Basta una palabra, un gesto, una diferencia, y lanzan críticas, sarcasmos, humillaciones. Pero cuando observas con ojos del alma, comprendes algo muy profundo. Nadie hiere desde la paz, solo se hiere desde la herida. Quien provoca, grita o manipula, en realidad no está expresando poder. Está manifestando carencia, un vacío no resuelto, un caos interno que busca proyectarse hacia afuera. A veces, el desprecio es una máscara para la inseguridad, el sarcasmo, una defensa contra el miedo, y la crítica constante, un grito silencioso de alguien que no sabe cómo pedir ayuda. En el budismo, se nos invita a no tomar las ofensas de forma personal, porque en la mayoría de los casos no son sobre ti, son sobre el otro. Como enseñó el Buda, el odio no se apaga con odio, solo el amor lo disuelve. Esta es una ley eterna. Cuando alguien intente provocarte, recuerda esto. Tú estás viendo su comportamiento, pero no su historia. No sabes qué dolor lo habita. ¿Qué le enseñaron del amor? ¿Qué batallas está perdiendo por dentro mientras finge tener el control? Y tú, desde tu conciencia, puedes elegir algo diferente. No responder con más dolor. No quedarte a recibir lo que no mereces, pero tampoco contaminarte con su veneno. El acto más compasivo a veces no es corregir, ni enseñar, ni enfrentar. Es simplemente no absorber. Porque comprender el dolor ajeno no significa justificarlo, pero sí te libera de cargarlo como propio. Y cuando eliges responder desde la compasión, o incluso desde el silencio, no solo estás protegiendo tu paz, estás sembrando otra posibilidad en el mundo. Una posibilidad donde el amor no se dice, se practica incluso ante la sombra. Enseñanza 7. Cuida tu aura como un jardín. Imagina tu energía como un jardín sagrado, un espacio vivo, delicado, lleno de belleza interior, pero también vulnerable a quienes entran sin conciencia. Tu aura, ese campo sutil que te envuelve, no es solo una parte de ti, es el reflejo de tu estado espiritual, emocional y mental. Y así como no dejarías que cualquiera camine con zapatos sucios sobre un templo, tampoco deberías permitir que cualquiera acceda sin respeto a tu mundo interior. En la vida moderna, muchas personas buscan energía ajena para sostenerse. No siempre de forma consciente, pero cuando alguien provoca, manipula o te empuja a reaccionar, no está buscando verdad, está buscando alimento energético, porque cada vez que reaccionas desde la rabia, la culpa o el juicio,
estás entregando un pedazo de tu energía a quien menos la merece. Cuidar tu aura no es egoísmo, es espiritualidad aplicada. En la sabiduría oriental se nos enseña que proteger el campo energético es tan importante como cuidar el cuerpo o la mente. Se hace a través del silencio, de la elección consciente, de la respiración, la meditación y también de los límites. Y es que un límite amoroso también es una bendición. Cuando dices no con firmeza y paz, no estás alejando a los demás, estás acercándote a ti. Recuerda esto, no todos merecen conocer tu calma, no todos han hecho el trabajo interno para convivir con tu luz, y no todos sabrán cuidar la energía que tú has tardado años en purificar. Por eso, no discutas con quien solo quiere robar tu centro, no respondas desde donde no quieres volver a vibrar, no te abras a quienes ya han mostrado que no saben sostener ni su propio jardín. Tú estás aquí para florecer, y un jardín no se abre al caos, se abre al sol, a la lluvia, a quien llega con respeto y gratitud. Enseñanza 8. Cuando no reaccionas, el karma se detiene. En la visión budista del mundo, cada acción, palabra y pensamiento genera una semilla. A eso le llamamos karma, la ley universal de causa y efecto. Lo que haces, incluso lo que piensas, regresa, tarde o temprano. Pero hay algo aún más poderoso que actuar bien, elegir no reaccionar desde el ego. Porque cada vez que alguien te provoca y tú respondes desde el orgullo, la rabia o el deseo de tener razón, no estás resolviendo el conflicto, estás alimentando el ciclo. Ese ciclo de acción-reacción se convierte en una rueda que gira sin fin, donde el dolor se multiplica y el alma se agota. Pero cuando eliges el silencio consciente, cuando respiras y observas antes de responder, cuando sueltas la necesidad de defenderte o devolver la herida, haces algo revolucionario. Detienes el karma. Y eso, en términos espirituales, es alquimia. No reaccionar no es debilidad, no es resignación, no es dejar que otros te pasen por encima. Es sabiduría activa, es conciencia elevada, es transformar una emoción destructiva en luz silenciosa. En las enseñanzas del Buda se dice que la mente entrenada es como un lago sereno. Aunque caigan piedras, las aguas vuelven pronto a la calma. No por represión, sino por comprensión. Porque sabes que el dolor del otro no es tuyo. Porque has comprendido que la paz interior vale más que cualquier victoria exterior. Porque ya no necesitas reaccionar, porque ya no estás reaccionando a tus heridas. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte a su tormenta, elige ser océano. Respira, observa, calla si es necesario, y recuerda, cuando tú no reaccionas, el karma se queda sin combustible, y el ciclo se disuelve. Eso no solo sana tu presente, también libera tu futuro. Enseñanza 9. Tu silencio transforma más que 1000 palabras. Hay una clase de presencia que no necesita alzar la voz, no busca convencer, no quiere tener la razón, y sin embargo, cuando entra en una habitación, algo cambia. Es la presencia del sabio, del alma en paz, de quien ya no reacciona porque ha entendido que su silencio es medicina. En la tradición budista se dice que el silencio verdadero no es ausencia de palabras, es presencia sin ego. Es la calma que nace de haber cruzado muchas tormentas y no haberse hundido en ninguna. Cuando eliges no reaccionar ante la provocación, cuando no caes en la trampa del conflicto ni en el juego del ego que busca pelea, no estás evadiendo, estás trascendiendo. Porque comprendes que tu paz no es un lujo, es un acto de autocuidado espiritual. Y lo más hermoso es esto, ese silencio, esa calma, tiene un efecto expansivo, transforma sin imponer, irradia sin hablar, hace reflexionar sin necesidad de argumentar.
En los monasterios zen, muchos maestros corrigen a sus discípulos solo con una mirada, con un gesto, con una taza servida sin palabras, porque cuando la energía está alineada, no se necesitan explicaciones. La verdad se siente, se contagia, se convierte en ejemplo. Así que cuando alguien intente arrastrarte al conflicto, recuerda que tu silencio es una elección consciente. No es miedo, no es debilidad, es sabiduría activa. No todo merece respuesta, no todo merece defensa. A veces, el mayor acto de poder es mirar con compasión y guardar silencio. Y ese silencio no solo te sana a ti, es una ofrenda de paz para un mundo que grita sin escuchar. Enseñanza 10. El maestro no es quien enseña, es quien no reacciona. En el camino espiritual se nos ha hecho creer que el maestro es aquel que más habla, que más conoce, que más guía. Pero el budismo nos revela algo mucho más sutil. El verdadero maestro no es el que enseña, es el que no reacciona. ¿Por qué? Porque el despertar no se mide por los libros que leíste ni por los conceptos que puedes explicar, sino por tu capacidad de mantenerte presente, cuando todo dentro de ti grita por explotar. ¿Puedes mantenerte en calma cuando te provocan? ¿Puedes respirar profundo cuando alguien busca arrastrarte al conflicto? ¿Puedes ver la herida del otro sin convertirla en tu herida? Ahí, justo ahí, empieza la verdadera maestría. El sabio no reacciona, no porque no sienta, siente, pero elige. Elige no herir, elige no alimentar el ciclo del dolor, elige la compasión por encima del ego. El maestro sabe que no necesita demostrar nada, porque ya ha trascendido la batalla interior. No busca tener razón, no necesita imponerse. Su poder está en su ecuanimidad, su enseñanza, en su ejemplo silencioso. En los textos antiguos se cuenta que el Buda fue insultado por un hombre lleno de rabia. El Buda, en silencio, solo lo miró. Cuando el hombre terminó, Buda le dijo: «Si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo?». El hombre respondió: «Al que lo ofreció». «Entonces», dijo el Buda, «lo mismo ocurre con tu enojo. Yo no lo acepto, sigue siendo tuyo». Así es el maestro, no se deja arrastrar por el fuego ajeno, no permite que el caos externo agite su océano interno. Y esa es la enseñanza más profunda. La sabiduría no está en lo que expresas, sino en lo que eliges no cargar. Así que ahora lo sabes. El verdadero maestro no reacciona porque ha aprendido a observar su mente antes de actuar, porque ha comprendido que su energía es sagrada y que no todo merece respuesta. Y tú también puedes cultivar esa paz. Pero no basta con entenderlo. Hay que sentirlo, integrarlo, anclarlo dentro de ti. Por eso, ahora quiero invitarte a cerrar los ojos un instante, a llevar la atención hacia tu respiración y repetir conmigo estas palabras que no son solo afirmaciones, son semillas de poder espiritual que pueden transformar tu forma de habitar el mundo. Cierra tus ojos, respira profundo y repite con el corazón abierto: yo elijo responder con sabiduría. Yo no soy mi reacción, soy la conciencia que la observa. Nadie tiene el poder de quitarme la paz que cultivo dentro. Mi silencio es fuerza, mi calma es mi protección. Siente cómo cada afirmación no solo se repite en tu mente, sino que empieza a vibrar en tu energía. Son más que palabras. Son recordatorios de quién eres cuando no estás reaccionando, sino habitando tu centro. Y desde ese centro, desde esa calma interior que ya estás cultivando, hoy has recordado algo profundo. Nadie puede provocarte si no le das ese permiso. Tu paz no es negociable, tu energía es sagrada
Y tu presencia, cuando está enraizada en el silencio interior, es impenetrable. Si este mensaje tocó algo en ti, dale like, comparte este video con alguien que necesite reconectar con su centro y suscríbete al canal. Aquí seguimos caminando juntos, entre historias zen, sabiduría ancestral y transformación espiritual real. Cuéntame en los comentarios, ¿has sentido alguna vez el poder de no reaccionar? ¿Qué pasó cuando elegiste el silencio consciente? Recuerda siempre, no necesitas demostrar tu paz, solo vivirla. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo de luz.